Buenos días, estudiantes del grado quinto. Nuevamente los saludo con gran admiración con un nuevo tema para la primera clase de sociales del segundo periodo, un tema muy interesante que es el clima. Entonces, vamos a empezar con un concepto que se llama las capas de la atmósfera. Entonces, para saber cómo es el clima, primero tenemos que saber cómo funcionan las capas que están en la atmósfera terrestre, ¿cierto? Entonces decimos primero que la atmósfera es la envoltura del aire que rodea a la Tierra. La atmósfera no es uniforme, es decir, las características de cada una de estas capas van variando con la altura, lo cual permite distinguir por lo menos las siguientes capas. Entonces, en primera instancia está la exosfera. Es la capa más externa y lejana de la atmósfera. Las pocas partículas que se encuentran en esta capa pueden escapar de la fuerza de atracción terrestre. Su límite con el espacio exterior no es muy preciso, pero se considera que se encuentra hacia los 1000 kilómetros de altura. Después nos encontramos con la termósfera. Estamos hablando de las capas de la Tierra de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, la segunda capa que encontramos de arriba hacia abajo es la termósfera. Entonces, esta capa se encuentra entre los 80 kilómetros y los 500 kilómetros más o menos de altura sobre la superficie terrestre. En esta capa la temperatura aumenta a medida que se incrementa la altura. Esto se debe a que en la atmósfera existen muchas partículas cargadas eléctricamente, las cuales también facilitan que las ondas de radio reboten, permitiendo las telecomunicaciones. Entonces, esto es la termósfera. Ahora vamos a hablar un poco sobre la mesósfera. Entonces, la mesósfera se extiende desde la estratopausa, ubicada aproximadamente aquí a 55 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altura, y en esta capa la temperatura disminuye a medida que se alcanza una mayor altura. Junto con la estratosfera y la troposfera conforman una gran capa llamada hemosfera, la cual se caracteriza porque la composición del aire es prácticamente igual. ¿Listo? Entonces, la mesósfera. Y ahora vamos con la estratosfera, que se extiende entre los 10 y 18 kilómetros de altura hasta los 55 kilómetros sobre la superficie terrestre. Allí la temperatura aumenta a medida que se alcanza mayor altura, puesto que la absorción de la radiación ultravioleta hecha por el ozono hace que se eleve la temperatura. ¿Listo? Y por último, entonces tenemos la troposfera. Vamos a hablar de ella un poquito. Entonces, esta es la capa de la atmósfera que se encuentra en contacto con la superficie terrestre. Es la más bajita de todas estas capas. En la zona ecuatorial alcanza una altura de 18 kilómetros y en los polos, es decir, los extremos de la Tierra, solo llega hasta los 10 kilómetros. En esta capa la temperatura disminuye a medida que se alcanza una mayor altura. La concentración de oxígeno y de agua es muy alta, lo cual facilita el desarrollo de la vida. La mayor parte de los fenómenos como la lluvia, el viento, las nubes ocurren en esta capa de la Tierra. Ok, entonces sigamos. Vamos con la actividad número 1. Después de que usted haya puesto como un resumen, ¿qué es esto? Este es el resumen. Vas a transcribir esto al cuaderno, las capas de la atmósfera, lo transcribes y después pasamos a la actividad 1, que es
con la información anterior, o sea, esta, ¿cierto? Vamos a realizar un dibujo de las capas de la atmósfera terrestre. Las vamos a nombrar y a escribir su altura aproximada en kilómetros. Toda esta información la encuentras aquí, solo es que tú la interpretes y hagas el dibujo. Continuemos. Ahora vamos a ver los elementos que tiene la atmósfera o los elementos atmosféricos. Entonces se dice que los elementos atmosféricos son los fenómenos que influyen en las condiciones meteorológicas de un lugar. Entonces, el primer elemento que tenemos o que encontramos es la temperatura. Entonces, la temperatura es la cantidad de calor o frío que tiene el aire de la atmósfera, teniendo en cuenta que la superficie terrestre se calienta el aire, la temperatura mide el calor de este. De esta manera, entre menor sea la altura sobre el nivel del mar, mayor será la temperatura y a mayor altura la temperatura tendrá un menor valor. ¿Listo? Igual aquí está prácticamente el resumen de lo que es la temperatura. Vamos a ver ahora que el siguiente elemento son las precipitaciones. Entonces, hablamos de precipitaciones que son prácticamente 3 ejemplos. Entonces, es la cantidad de agua que cae en la tierra, ¿cierto? Entonces puede caer en forma de lluvia, de nieve y de granizo. Entonces, en Colombia comúnmente utilizamos los términos de precipitación y lluvia con el mismo significado. Sin embargo, la lluvia es consecuencia de un proceso que se inicia cuando los rayos solares calientan el aire húmedo y lo hacen ascender. Posteriormente, estas masas de aire alcanzan alturas en las que la temperatura disminuye. El vapor de agua se condensa formando pequeñas gotas de agua cuya acumulación origina una nube. Si esta nube acumula una gran cantidad de gotas, estas empiezan a caer dando origen a la lluvia. Ahora, ¿qué es el granizo? Entonces corresponde a pedriscos o pequeñas bolas de hielo que se forman debido a la alta acumulación de agua en las nubes. Es a una gran altura. Esta situación hace que en lugar de precipitarse lluvia, caigan fragmentos de hielo. Por su parte, o por otra parte, la nieve es una sustancia intermedia entre el agua y el hielo, pues es sólida pero más liviana que el granizo, que se produce en las épocas invernales de las zonas templadas y polares de la Tierra. La nieve no se presenta en las zonas ecuatoriales, donde están países como Colombia. Acordémonos que la línea del Ecuador pasa por países como Colombia, entonces el clima de estas zonas es muy tropical, un clima cálido. Y por último, entonces vamos a encontrar los factores del clima. ¿Qué son los factores del clima? Entonces es el conjunto de condiciones naturales que influyen sobre los elementos son estos, ¿cierto? Ay, perdón. Los elementos son estos que acabamos de ver. Entonces, los factores del clima influyen en estos elementos, ¿cierto? O en las características de la atmósfera en diversas regiones del planeta. Bueno, la actividad 2 es precisamente investigar cuáles son los factores del clima y explicar cada uno. ¿Listo? Entonces, por hoy esto sería todo. La próxima clase vamos a seguir hablando sobre el clima, otros conceptos que debemos entender un poco más para que todo este concepto quede muy claro. Entonces, espero que sean muy creativos, que tengan mucho orden y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Acuérdense que tienen 4 días hábiles para entregar la actividad.
no se puede recibir después. Ok, entonces mucha suerte y muchas gracias. Hasta luego.